Buenos días tengan todos. Hoy, lunes 5 de abril, iniciamos la segunda unidad del área de personal social. Ya le enviamos sus carátulas para que la peguen en el cuaderno y seguida de la carátula van a pegar su clase del día de hoy. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar la cultura Paracas. Hoy día vamos a conocer un poco acerca de esta cultura que nos hace sentirnos tan orgullosos. ¿Por qué? Porque esta cultura es muy cercana a nosotros. Vamos a ver por qué es tan cercana ya hacia todos nosotros. Empezamos. En primer lugar, a los Paracas dice que los reconocen porque han sido grandes tejedores y médicos. Grandes tejedores y médicos. Ubicación. Ya. Ahora, Profesor. repito, ¿por qué son así, chicos? No es la primera clase. Cuando ingresamos tarde, ingresamos con el audio y la cámara apagada. Ya no es momento de saludar, pues ya estamos grabando la clase, estamos trabajando. Vamos a empezar. Ubicación. ¿Dónde se ubicó la cultura Paracas? Se desarrolló en la península de Paracas, provincia de Pisco. Escuchen, Pisco, región Ica. Por eso es que les digo que es una cultura muy cercana a nosotros, porque se desarrolló. Profesor, Dime. antes de la pandemia yo fui a Paracas. Ya, muy bien. Luego conversaremos todo lo que desees. Primero vamos a trabajar el tema. Vamos a ver que esta cultura se desarrolló en la región Ica, provincia de Pisco, en la península de Paracas. Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello. Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello en julio de 1925. En julio de 1925, aproximadamente unos 95, 96 años más, ¿no? 96 años ya tiene de descubierta esta cultura, ¿no? ¿Qué significa Paracas? Significa lluvia de arena. Por eso que cuando hace un viento fuerte y a veces hay tierra que corre tierra, decimos, no, está haciendo Paracas, porque eso es lo que significa, lluvia de arena. Paracas significa lluvia de arena. Sí, Paracas significa lluvia de arena. Llamada así, pues en este lugar se produce periódicamente este fenómeno. Quiere decir que en la provincia de Pisco, donde se desarrolló la cultura Paracas, normalmente existe esta lluvia de arena. ¿Por qué? Ustedes saben que en Pisco, ¿qué cosa abunda en Pisco? Hay muchas que, cuando vamos de vacaciones. ¿Qué hay en Pisco? A ver, Lenny dice que fue a Pisco. ¿Qué cosa encontraste en Pisco? Profesor. Dime, ¿qué encontraste en Pisco cuando fuiste? ¿Arena? Fui a una playa también. Claro, pues playa. En Pisco hay muchas playas. Por eso que ahí y en las playas, ¿qué cosa hay en las playas? Al borde de las playas. Hay arena. Arena. Por eso que Arena, algas y rocas. claro, como Yo casi me ahogo. arena, algas y rocas. como Casi existe me ahogo. mucha arena, por eso que allá en Pisco, este lugar llamado Paracas, le llaman así porque significa lluvia de arena. Entonces, recuerden, Profesor. ya vamos a pasar porque si nos vamos a quedar conversando, no vamos a terminar la clase. Ubicación. Se desarrolló en la región Ica, provincia de Pisco, península de Paracas. La descubrió Julio C. Tello en julio de 1925. Y Paracas significa lluvia de arena. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los periodos de esta cultura. Dice que tuvo 2 periodos, ¿ya? Ojo, tuvo 2 periodos. Pregunta del desafío, ¿ah? Tuvo 2 periodos. El primero se llamó Paracas Cavernas y el segundo se llamó Paracas Necrópolis. Recuerden, tuvo 2 periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis.
Pregunta de desafío, así que por favor ténganlo en cuenta. Vamos a ver de qué se trata el primer periodo, llamado Paracas Cavernas. Es el periodo más antiguo. Las tumbas Paracas de este periodo fueron cavadas con forma de copa de champán invertida. ¿Ya? Ustedes han visto una copa, ¿no? Que empieza de abajo delgadito y hacia arriba se vuelve más ancho, pero imagínense al revés, como una campanita volteada, así. ¿Ya? Forma de copa de champán invertida o botella de cuello alto, a una profundidad de más de 6 metros. Era el lugar donde colocaban a sus momias enfardeladas. Estas se encuentran en perfecto estado de conservación gracias a las condiciones climáticas del desierto. Algunos de los cadáveres muestran prácticas de trepanaciones y deformaciones craneanas. Eso lo vamos a ver después de qué se trata. Los restos arqueológicos encontrados en Cerro Colorado incluyen momias masculinas y femeninas de diferentes edades. Mira, dice que en Cerro Colorado encontraron momias masculinas y femeninas de diferentes edades. Los cuerpos están colocados en posición fetal, así como vemos en la imagen, con las rodillas dobladas, ¿no? Así como un feto cuando está dentro del vientre, así bien encogidito, cuando tenemos frío, así. ¿Ya? Y envueltos con textiles ordinarios y complejos. ¿Qué cosas son textiles? Mantos, ¿ya? Mantos o mantas tejidas, de colores brillantes y decorados con figuras de animales, peces, serpientes y formas geométricas. Entonces, estos dos periodos, llamados el primero Paracas Cavernas y el segundo Paracas Necrópolis, ¿ya? Fueron los que tuvieron esta cultura Paracas. En el primer periodo, llamado Paracas Cavernas, las tumbas eran eran cavadas de forma de una copa de champán invertida, así como vemos en la imagen, a 6 metros de profundidad, y ahí colocaban a las momias envueltas ¿con qué? Con tejidos, ¿no? Con mantas, con tejidos en posición fetal. Estas mantas, estos tejidos eran, contenían figuras de animales, peces y formas geométricas que ellos mismos elaboraban. Y terminaba, como vemos en la imagen, a esa persona ahí bien encogidita y así los enterraban. ¿Ya? No es como ahora que en un ataúd ponen al muertito y lo ponen en el nicho. Ellos no, ellos cavaban. ¿Por qué hacían eso? A veces le ponían alrededor de la persona algunos alimentos, porque muchos de los antiguos pobladores pensaban que después de la muerte viajábamos a otra vida. Y para ir a otra vida tenías que ir con tu alimento, ¿no? Bien cubierto, bien con tejidos muy finos. Entonces, de esa manera ellos pensaban que era antes, que cuando uno moría iba hacia una vida mejor. Luego viene el segundo periodo, llamado el Paracas Necrópolis. ¿Ya? Fue el segundo periodo de la cultura Paracas. Dice, el periodo de Paracas Necrópolis recibió su nombre por el hecho de que sus cementerios son de forma rectangular y divididos en compartimientos que le dan un aspecto de ciudad de los muertos. Por eso necrópolis normalmente significa ciudad de los muertos. Esto ya es muy parecido a un cementerio. Ya ellos hicieron, pues no, cavaban fosas de forma rectangular y los dividían en diferentes compartimientos para que ahí vayan colocando a sus muertos. Las necrópolis consisten en una multitud de grandes cámaras subterráneas de entierro, con una capacidad muy amplia. Se cree que cada cámara grande sería propiedad de una familia específica o un clan, que enterraba a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. Ojo aquí, cada momia fue atada con cable para que permaneciera en su lugar y envuelta luego en muchas capas de textiles finos. Aquí en este periodo llamado Paracas Necrópolis, ya no cavaban, como el otro decía, ¿no? En
en el Paracas Cavernas cavaban agujeros de forma de copa invertida. En Paracas Necrópolis cavaban fosas de forma rectangular, divididas en compartimientos, así como los cementerios. Y esos compartimientos eran grandes, porque normalmente dice que en cada compartimiento a veces enterraban a una familia entera. Por eso que era grande ese compartimiento, ¿ya? Y a estas personas dice que las ataban con cables. ¿Para qué? Para que permanecieran en ese lugar fijo. Y luego recién las envolvían con textiles o los tejidos que ellos mismos hacían. Miren esta diferencia, ¿no? En Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas. Los primeros más antiguos hacían agujeros de 6 metros y ahí ponían a sus muertos. Y los otros ya era algo más actual, hacían ya tipo cementerios, ¿no? Donde ahí enterraban a sus muertos. Luego vamos a ver ahora los aportes que nos han dejado los Paracas. ¿Qué aportes nos han dejado los Paracas? Nos han dejado aportes textiles, nos han dejado aportes en trepanaciones craneanas, fardos funerarios y en cerámica. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con los textiles. Los Paracas fueron excelentes tejedores. En sus tejidos y mantos representaban a sus divinidades y a personajes mitológicos. ¿Qué utilizaron para elaborar sus textiles? Utilizaron el algodón y la lana. Con estos mantos, ¿qué hacían? Envolvían a sus momias. Entonces, los Paracas dice que fueron muy buenos tejedores. Por eso que sus mantos son muy reconocidos internacionalmente. ¿Ya? ¿Qué figuras veíamos en los mantos? A sus divinidades, quiere decir a sus dioses. Ellos antes pues no creían, todavía no sabían de Dios. Ellos creían en el sol, en la luna, en todas estas seres mitológicos, en estas divinidades. ¿Qué utilizaban para su confección? Algodón, porque ya ahí sembraban algodón, y lana que ellos extraían ¿de quién? De los animales. ¿Con qué finalidad hacían estos mantos? Para envolver a sus momias cuando las iban a enterrar. ¿Ya? Ese fue el aporte textil. Luego vamos a ver qué cosas son las trepanaciones craneanas. Aquí quiero que presten mucha atención. Los Paracas, ¿por qué les llaman grandes médicos y grandes tejedores? Grandes tejedores ya vimos porque su textil es hermoso. Y grandes médicos por las trepanaciones craneanas. Ellos, mira, en estos años que ellos existieron, ellos ya hacían operaciones, ya ellos hacían operaciones a personas que tenían males en la cabeza. Y a eso se le llamaba trepanaciones craneanas. Imagínense cómo eran tan sabios que hacían estas operaciones sin tener la tecnología que se tiene ahora en los hospitales. Una operación a la cabeza es muy riesgosa y aquí en el hospital ahora hay mucha tecnología y lo pueden hacer y aún así sigue siendo muy delicada. Y ellos lo hacían. Dice, existe constancia de que los Paracas practicaron operaciones quirúrgicas. Por eso, ¿qué son trepanaciones craneanas? Son operaciones quirúrgicas, especialmente llamadas, ¿no? Trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano Paracas, o sea, había un doctor, ¿no? Que era el encargado de esto. Usaba fresas de obsidiana. Eran era un producto que en esos tiempos ellos podían obtener. Utilizaban tumis o cuchillos con filo en forma de media luna, hechos de oro y plata, bisturí y pinzas. Con estos materiales, ellos hacían estas operaciones. Una vez realizado el tratamiento, se obturaba. ¿Qué cosa es obturaba? Se cerraba, ¿no? O se cosía la abertura con planchas de oro o de mate. Ellos, la abertura no la iban pues a juntar ahora con hilo, como nosotros vemos que cosen cuando te rompes la cabeza.
ellos que utilizaban planchas de oro para ponerte en el cráneo como sello para sellar esa abertura que te habían hecho. ¿Y cómo es que nosotros podemos decir, es verdad, si nosotros no hemos estado en esas épocas? Porque los cráneos que se han encontrado en la civilización Paracas, casi la mayoría o un gran número de esos cráneos tendían, así como vemos en la imagen, un agujero. Y eso significaba que esta persona o este cráneo pertenecía a una persona a quien se le había hecho esta práctica, esta operación. Entonces, miren chicos, qué maravilloso y por qué nos debemos sentir muy orgullosos de nuestra cultura Paracas. Eran unos médicos muy sabios, ¿ya? Y de esa manera, pues, algunas veces salvaban a las personas, otras veces, como actualmente alguien se va a operar, corre el riesgo de que no salga bien la operación. En ese tiempo también era igual. Pero mira, antes no había anestesia, como ahora tú vas a operarte y te ponen anestesia para que no te duela. Pero allá en la época Paracas, ¿qué hacían? Buscaban esas hierbas o esas plantas que ellos consumían y eran tipo de analgésicos, ¿no? De drogas que los dormían para que no sientan. Miren qué maravillosas eran las trepanaciones craneanas. Luego vamos a ver los fardos funerarios. ¿Qué cosa eran los fardos funerarios? Dice, los entierros de los Paracas seguían sin duda un ceremonial riguroso. O sea, así como nosotros cuando vas al cementerio llevan a tu familiar a enterrar, a veces lo velan en casa, muchos de repente le cantan, le llevan música, ¿no? Allá también los Paracas, ellos cuando alguien moría, ellos también hacían una ceremonia para poder enterrarlos. Las momias, que quiere decir las personas que morían, eran envueltas cuidadosamente con un número no siempre igual de mantos. La cantidad de mantos con los que envolvían diferenciaba al muerto. Mientras más cantidad de mantos tenía envuelta, quiere decir que la persona era más importante. Si tenía pocos mantos, quiere decir que era un poblador común y corriente. ¿Ah? Mira, dice, el paquete formado recibía el nombre de fardo funerario. A esta envoltura con mantos que le hacían a una persona muerta se le conocía como fardo funerario. El manto que se halla más cerca al cuerpo suele ser el más fino. Quiere decir que el primer manto que te ponen era el más fino y tenía figuras simbólicamente que representaban el mundo de la mitología Paracas, a sus dioses y todo eso. Y los mantos que restaban ya eran de menor calidad, ¿no? Siempre el que estaba, el primer manto con lo que lo envolvían era el más fino. Y mira qué dice, algunos fardos están envueltos hasta por 10 u 11 mantos. Quiere decir que estos fardos con 10 u 11 mantos pertenecían a miembros de las clases dominantes. ¿Ya? O sea, no a cualquiera los envolvían con 10 u 11 mantos. Solamente los envolvían así a los miembros de las clases dominantes. Mira, ahí vemos una imagen donde vemos mantos envueltos, ¿no? En forma de hay como un paquete, ¿no? Y afuera que sale, solo sale la carita, la cabecita del muerto, era su cráneo. Y el resto está envuelto en diversos mantos. Y por último, la cerámica. ¿Cómo fue la cerámica de los Paracas? Estuvo representada por cántaros. Por favor. ¿Cómo? Si puede repetir lo anterior. Ya. Los fardos funerarios, ya vamos a hacerlo rapidito. Los fardos funerarios se le llamó así a los paquetes que se formaban de envolturas de mantos. Las personas que morían, que eran las momias, ¿ya? Se envolvían con mantos. El primer manto con el que lo envolvían era el más fino. Y los otros mantos ya eran de calidad más baja. Dice que la cantidad de mantos con los que lo envolvían lo identificaba
a qué clase pertenecía. Si tenía pocos mantos, era un poblador común y corriente. Pero si encontraban una momia envuelta con 10 u 11 mantos, quiere decir que esa persona pertenecía a la clase dominante. Y es lo que vemos en la imagen. Ahí están los fardos funerarios. Y por último, la cerámica. Era representada por cántaros. Aquí vemos debajo una cerámica Paracas, ¿no? Dice que eran cántaros, platos y guacos de picos verticales unidos por un gollete puente. ¿A qué se le llama gollete puente? Aquí en la cerámica vemos que tiene 2 cachitos y hay uno que cruza de cachito a cachito. Eso se llama un puente. Eso se llama un puente. Por eso que le llaman así. ¿De qué lo decoraban esta cerámica? Vamos a tener 2 estilos distintos. En los 2 periodos que hemos visto, el Paracas Caverna y el Paracas Necrópolis. Dice, en el periodo Cavernas, los dibujos muestran proximidad al arte simbólico de Chavín. O sea, en el primer periodo de los Paracas, su cerámica se parecía al de la cultura Chavín. ¿Ya? Eran pintados de negro, rojo, verde y amarillo después del cocido del cerámico. Entonces, vamos a ver que la cerámica Paracas tuvo 2 manifestaciones. La más antigua, ellos se asemejaban a la cerámica Chavín y utilizaban colores negro, rojo, verde y amarillo. Y después, cuando pasó el tiempo, en el segundo periodo, llamado periodo Necrópolis, ellos hacían sus cerámicas muy parecidas a la cultura nazca. Aquí en el periodo Necrópolis, el artista muestra mayor libertad de creación y ya representaba frutos y animales. Por lo general es monócroma. ¿Qué quiere decir monócroma? Es decir, que tenía un solo color. O era solo blanco, o solamente crema, o solamente marrón rojizo. Y el pintado se realizaba antes de cocerlo, o sea, antes del cocido para que quede duro, ¿ya? Lo que significa, dice, un avance tecnológico. Mira que los Paracas eran muy sabios y también produjeron estatuillas antropomorfas similares a los cuchimilcos de la cultura chancay. Aquí lo más importante de la cerámica es que ustedes tienen que saber los colores que utilizaron. Negro, rojo, verde y amarillo. También fue monócroma. Utilizaron blanco, crema o marrón rojizo. ¿Qué representaban? Representaban frutos y animales. Y también representaban felinos. ¿Ya? Felinos. Eso es todo lo que corresponde a la cultura Paracas. ¿Ya? En el desafío, el que me ha prestado atención, ya ha estado escuchando toda la explicación, el desafío va a ser muy fácil, pero el que no ha prestado atención no va a entender nada, me imagino yo, porque de repente ha estado haciendo otra cosa. Miren el desafío. Dice, ¿dónde se desarrolló la cultura Paracas? Eso lo completan ustedes. ¿Por qué está representada la cerámica Paracas? Lo van a hacer ustedes. ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? Lo van a hacer ustedes. Los Paracas pasaron por los periodos llamados. Ahí tienen que colocar los 2 periodos. ¿Qué representaban los Paracas en sus textiles? Lo van a colocar. ¿Quién descubrió la cultura Paracas? También lo van a colocar. ¿Dónde se encontraron momias masculinas y femeninas de diferentes edades? Ahí colocan. ¿En qué consisten las necrópolis? Van a colocar ustedes ahí. ¿A quiénes pertenecían los fardos funerarios envueltos por 10 u 11 mantos? Ustedes colocan. Y por último, de toda la clase, lo que más les gustó, lo van a dibujar. Si te gustó la cerámica, dibujas la cerámica. ¿Te gustó el manto Paracas? Pones el manto. ¿Te gustó de repente los fardos funerarios? Lo dibujas. Ya ustedes eligen lo que más les guste y lo hacen. ¿Ya, chicos? ¿Entendido? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, Sí, profesor. se va a acabar el tiempo
Sí, profesor. Muy bien. Profesor, le En quiero este hacer una caso, pregunta. dime. También puedo dibujar ahí las mantas, todo. ¿La qué? Esa mantita que va en la pregunta También, B. cualquiera. Lo que más te gustó de la clase, eso lo tienen que dibujar. Lo que ustedes gusten, lo que más les gustó. Profesor. 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 Entonces, muy bien. Profesor. Ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Ahí les subo los Profesor. 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 Profesor.